Un hijo arrastró a su propia madre para amarrarla a un árbol y dejarla a la intemperie. Pero lo que él no sabía es que un ángel de 4 patas, un guardián silencioso, sería enviado para detener su crueldad. Esta no es solo una historia de maltrato, es el testimonio de un milagro que desafía toda explicación y demuestra que la fe puede mover montañas, o, en este caso, a la más noble de las criaturas de Dios. ¿Crees que hasta el corazón más endurecido y lleno de resentimiento puede romperse ante una muestra del poder divino? Quédate hasta el final para presenciar un milagro que te devolverá la esperanza. Y si crees en las señales del cielo y en la protección de Dios, suscríbete a este canal y dale un me gusta a este video para que una bendición especial de protección llegue hasta tu hogar y tu familia. El sol caía a plomo sobre el pequeño pueblo de San Felipe de las Almas, un lugar olvidado donde el polvo y la resignación lo cubrían todo. Las casas de adobe parecían derretirse bajo el calor, y en la más humilde de todas, en las afueras, vivía Magdalena. A sus 78 años, su cuerpo era un mapa de una vida de trabajo y sacrificio. Su piel, reseca y surcada de arrugas profundas, contaba historias de cosechas perdidas y soles inclementes. Sus manos, nudosas como las raíces de un viejo mezquite, temblaban constantemente, pero sus ojos, aunque ahogados en una tristeza perpetua, conservaban un brillo terco, una lucecita de fe inquebrantable. Se movía con la lentitud de quien carga un peso invisible, arrastrando los pies por el suelo de tierra de su casita, un refugio que se había convertido en su propia cárcel. Magdalena no se compadecía de sí misma. Su dolor más profundo no nacía de sus huesos cansados ni del hambre que a menudo sentía, sino del abismo que veía en los ojos de su hijo, Regino. En sus oraciones silenciosas, mientras desgranaba las cuentas de su viejo rosario de madera, no pedía alivio para su propio sufrimiento, pedía por él. «Padre mío», susurraba al crucifijo que colgaba en la pared desnuda, «no te pido que alivianes mi carga, te ruego que salves el alma de mi hijo, que lo libres de esa amargura que se lo come por dentro». Recordaba al niño que una vez fue, un chiquillo de risa fácil que correteaba por esos mismos campos, ahora secos. Esa fe era su único escudo, la única armadura que protegía su espíritu de romperse en 1000 pedazos. Regino entró en la pequeña habitación como una ráfaga de viento tóxico, ensombreciendo la poca luz que se filtraba por la puerta. A sus 46 años, la amargura le había tallado el rostro, dejando una máscara de resentimiento permanente. Con la barba descuidada y la mirada turbia, arrojó sobre la mesa de madera un plato de metal con un puñado de frijoles fríos y 2 tortillas duras como piedras. «Eso es lo que hay para tragar», gruñó, sin mirarla. «Y dale gracias a Dios, vieja inútil, que por lo menos te mantengo». Sus palabras no eran gritos, eran golpes secos, calculados para herir. Magdalena simplemente inclinó la cabeza, juntando sus manos temblorosas. «Gracias, mi hijo, que Dios te lo pague», respondió en un murmullo, su voz apenas audible, acostumbrada a hacerse pequeña para no estorbar. El narrador omnisciente nos revela que Regino no siempre fue un monstruo. En el fondo de su ser, sepultado bajo capas de fracaso y vergüenza, todavía existía el hombre que alguna vez soñó. Años atrás, su esposa lo había abandonado, yéndose a la ciudad con otro hombre y dejándolo con una montaña de deudas y el corazón hecho trizas. Perdió su pequeña parcela, su orgullo, su identidad. Ahora, cada vez que miraba a su madre, no veía a la mujer que le dio la vida, sino el ancla que lo mantenía atado a ese pueblo miserable, el espejo viviente de su propio fracaso. Su crueldad era un veneno que brotaba de su propia herida. Odiaba la vida que tenía,
y de una forma irracional y torcida la culpaba a ella por su mala suerte. Los vecinos de la pequeña comunidad eran testigos silenciosos de aquella tortura cotidiana. Escuchaban los gruñidos de Regino, veían la sombra encorvada de Magdalena y murmuraban entre ellos con una mezcla de lástima y temor. «Pobrecita doña Magdalena», decía una mujer en la tienda del pueblo. «Qué cruz tan pesada le tocó cargar con ese hijo que parece tener el diablo adentro». Todos lo sabían, todos lo veían, pero nadie se atrevía a intervenir. El miedo a la ira de Regino, un hombre que parecía siempre a punto de estallar, era una barrera más sólida que cualquier pared. El silencio colectivo se convertía en complicidad, en un pecado compartido que dejaba a Magdalena completamente sola en su calvario, abandonada por todos menos por Dios. Pero cuando el sol de la tarde comenzaba a teñir de naranja y violeta las colinas áridas, una figura solitaria aparecía en el horizonte. Era Trueno, un imponente caballo de pelaje marrón oscuro, cuya estampa majestuosa contrastaba con la desolación del paisaje. No era un caballo cualquiera, parecía una aparición, una criatura de otro mundo. Se paraba en la cima de un cerro desde donde se divisaba perfectamente la casita de Magdalena y allí permanecía inmóvil, como una estatua viviente, un centinela silencioso velando en la distancia. Su presencia tenía una dignidad y una calma que parecían sobrenaturales, una fuerza tranquila que observaba el sufrimiento del mundo sin perturbarse, esperando el momento adecuado para actuar, como un soldado de Dios. Cada atardecer, después de su escasa y solitaria cena, Magdalena salía al umbral de su casa. Sus ojos cansados buscaban inmediatamente la silueta del caballo en la colina, y al encontrarla, una leve sonrisa, la única del día, se dibujaba en su rostro. Para ella, ese animal era mucho más que una bestia. Era un confidente silencioso, un ángel guardián. En la soledad de su patio, le hablaba en susurros que el viento se llevaba. «Ahí estás, mi guardián fiel», le decía con una ternura infinita. «Tú sí que no me dejas sola, ¿verdad?». Magdalena no sabía por qué, pero sentía una conexión espiritual con él, una certeza en el fondo de su alma de que ese noble bruto era una promesa silenciosa de Dios, un mensaje de que incluso en su abandono no estaba del todo olvidada. La crueldad de Regino, sin embargo, parecía no tener límites y se retorcía buscando nuevas formas de manifestarse. Al día siguiente, mientras hurgaba en las pocas pertenencias de su madre, encontró un pequeño pañuelo con unas cuantas monedas que ella había ahorrado centavo a centavo, quizás para comprar una veladora o un pedazo de pan dulce. Se las echó en cara con una furia desmedida, acusándola de ladrona. «Así que me andas escondiendo dinero, ¿eh? Guardándote secretos, maldita vieja». Le arrebató las monedas de la mano temblorosa, el sonido del metal, un eco metálico y burlón de su humillación. «Esto me lo quedo, para que aprendas a no ser una ratera solapada». Magdalena no dijo nada, simplemente cerró los ojos, soportando el latigazo de la injusticia. Esa noche, arrodillada sobre el piso frío de tierra, las oraciones de Magdalena cambiaron. Ya no solo pedía por el alma de su hijo, ahora rogaba por sus propias fuerzas que sentía desvanecerse como agua entre los dedos. «Dios mío, ya no puedo más», susurró con la voz rota, sus palabras dirigidas al viejo crucifijo. «Mi cuerpo está cansado y mi espíritu empieza a flaquear. Si esta es la prueba que me pones, te suplico que me des el valor para soportarla. Pero si queda en tu cielo un poquito de piedad para esta tu sierva, te lo ruego, mándame una señal. Envíame un consuelo, Señor, porque siento que me ahogo». Sus palabras ya no eran un rezo, eran un lamento, el último recurso de un alma al borde del abismo. Allá en la colina, bajo un manto de estrellas indiferentes, Trueno permanecía en su puesto de vigilancia. No pastaba como los demás animales. Estaba quieto, alerta,
con su gran cabeza erguida y sus orejas atentas. Parecía percibir la ola de angustia que emanaba de la pequeña casa de adobe, como si las oraciones desesperadas de Magdalena viajaran por el aire y llegaran directamente a él. El noble caballo parecía entender que su momento se acercaba, que su propósito en ese lugar olvidado estaba a punto de ser revelado. Mientras la comunidad humana dormía, ajena al drama, esta criatura de Dios mantenía su vigilia silenciosa, un guardián misterioso esperando la orden divina para intervenir en el destino de los hombres. La prisión de Magdalena era cada día más pequeña, más asfixiante. Regino se había encargado de cortar hasta el último hilo que la unía con el mundo exterior. Si un antiguo vecino intentaba saludarla en la calle, la mirada asesina de Regino lo obligaba a bajar la cabeza y acelerar el paso. Él controlaba cada bocado de comida, cada palabra, cada respiro. La casita de adobe ya no era un hogar, era una celda de castigo, y él era su carcelero implacable. El abuso psicológico era constante, un goteo de veneno diario. Nadie te quiere, vieja. Estás completamente sola en este mundo. Solo me tienes a mí, y la verdad es que me estorbas, le espetaba, gozando al ver cómo cada palabra hundía un poco más el puñal de la soledad en su corazón. Para no volverse loca, para sobrevivir a la opresiva realidad, Magdalena se refugiaba en los rincones de su memoria. Allí, en ese espacio sagrado que Regino no podía profanar, ella era libre. Recordaba a su esposo, un hombre bueno y de manos callosas que le traía flores silvestres al volver del campo. Una imagen en particular brillaba con más fuerza, la de su esposo enseñando a un pequeño Regino, de no más de 5 años, a montar un pony. El rostro del niño estaba iluminado por una alegría pura, una confianza absoluta en el mundo y en su padre. ¿A dónde se había ido ese niño? ¿En qué momento su risa se había convertido en un gruñido de odio? El contraste entre el ayer y el hoy era un abismo de dolor. El acto finaliza con Magdalena de pie junto a su pequeña ventana, su mirada perdida en la silueta de trueno sobre la colina lejana. Él era lo único constante, lo único bello y noble en su mundo que se desmoronaba. Con un gesto de anhelo, apoyó su mano arrugada en el cristal frío, como si pudiera tocarlo a través de la distancia. Una lágrima solitaria, caliente y pesada, rodó por su mejilla, trazando un surco limpio en el polvo de su piel. Era una lágrima que contenía toda su tristeza, pero también una extraña y obstinada semilla de esperanza. «Si de verdad eres un mensaje para mí», le susurró al caballo, «te lo ruego, no me abandones ahora». Ella no podía saberlo, pero el cielo ya había escuchado su súplica y se preparaba para desatar un milagro. Si alguna vez has sentido que la ayuda te llegó de la forma más inesperada, justo cuando más la necesitabas, comparte tu historia en los comentarios. Queremos leer cómo la fe o el destino se manifestaron en tu vida para darte una señal de esperanza. Para entender la profundidad del aguante de Magdalena, hay que viajar al pasado, a los días en que su piel era tersa y su espalda recta. Fue una mujer vibrante, de risa sonora, enamorada de su esposo, un hombre de campo con las manos fuertes y el corazón noble. Juntos construyeron esa casita de adobe con sus propias manos, soñando con una vida sencilla pero llena de hijos y de cosechas abundantes. En las noches, sentados bajo el cielo estrellado, hacían planes, imaginando un futuro donde el trabajo duro sería recompensado con paz y prosperidad. Esa mujer, llena de vida y de sueños, parecía ahora un fantasma, una memoria lejana habitando el cuerpo marchito de una anciana maltratada por la vida y por su propia sangre. El nacimiento de Regino fue el día más feliz en la vida de Magdalena. Lo sostuvo en sus brazos y vio en sus pequeños ojos la promesa de un futuro brillante. Este niño será un hombre bueno y fuerte, como su padre, le decía a su esposo,
meciéndolo con una ternura infinita. Todo el amor que tenía en su corazón lo volcó en él. Le enseñó a rezar, a respetar la tierra, a ver la mano de Dios en cada flor del campo y en cada gota de lluvia. Durante sus primeros años, Regino fue un niño alegre y cariñoso, la luz de su hogar, el centro de su universo. La tragedia de su presente se hacía aún más incomprensible al recordar la pureza de aquel comienzo. La vida les dio un vuelco inesperado y cruel el día que su esposo murió. Un accidente en el campo, una mala caída de un caballo, se lo llevó de un momento a otro, dejando a Magdalena sola con un hijo adolescente y un futuro incierto. De la noche a la mañana el peso del mundo cayó sobre sus hombros. Tuvo que ser padre y madre, trabajar la tierra el doble, tragar su propio dolor para que Regino no perdiera la esperanza. Fue en ese entonces que las primeras arrugas comenzaron a surcar su rostro y su risa se fue apagando, reemplazada por el susurro constante de las oraciones que la ayudaban a seguir adelante, un día a la vez. Durante su juventud, Regino siguió siendo un buen hijo, o al menos lo intentó. Trabajaba al lado de su madre, hombro con hombro, pero en su interior comenzaba a crecer una semilla de descontento. Veía a otros jóvenes del pueblo irse a la ciudad, buscar fortuna, mientras él estaba atado a esa tierra que cada año parecía dar menos. Amaba a su madre, pero una parte de él comenzaba a resentir la pobreza, la falta de oportunidades, la vida monótona y predecible que le había tocado. Era una frustración silenciosa, un fuego lento que ardía bajo la superficie de su aparente conformidad, esperando el combustible adecuado para estallar en llamas. El combustible llegó en la forma de una mujer, una forastera de la ciudad que visitaba a unos parientes en el pueblo. Regino quedó deslumbrado por ella, por su ropa, su forma de hablar, sus promesas de un mundo diferente. Magdalena, con la sabiduría que dan los años y el instinto de una madre, sintió una punzada de desconfianza desde el primer momento. «Ten cuidado, hijo mío», le advirtió con suavidad. «Esa muchacha no es de aquí. Su corazón no entiende el lenguaje de la tierra ni el valor del trabajo honrado. Sus raíces son de asfalto». Pero Regino estaba ciego de amor, sordo a cualquier consejo, convencido de que ella era su boleto de salida. La nueva esposa de Regino se convirtió en una voz constante en su oído, un veneno dulce que se filtraba en su mente. Se burlaba sutilmente de las costumbres del pueblo, de la fe de Magdalena, de la pobreza en la que vivían. «Tú mereces más que esto, mi amor», le susurraba por las noches. «Eres un hombre inteligente, podrías ser rico en la ciudad. ¿Qué haces aquí, enterrado en vida, cuidando a tu madre como si fueras su sirviente?» Poco a poco, la ambición y la vergüenza reemplazaron al amor filial en el corazón de Regino, y comenzó a ver a su madre no como su ancla, sino como la cadena que lo aprisionaba. El día que su esposa lo abandonó, fue el día en que Regino se quebró para siempre. Después de haberlo convencido de vender una parte de la herencia de su padre para invertir en un negocio que nunca existió, ella desapareció con el dinero y con otro hombre. Las últimas palabras que le dijo resonaron en su cabeza como una maldición. «Nunca serás más que un ranchero fracasado, igual que tu padre». La humillación fue total. No solo había perdido el dinero y a su mujer, sino que había traicionado la memoria de su padre y la confianza de su madre. La vergüenza se transformó en una rabia sorda, y esa rabia, al no poder dirigirla contra la verdadera culpable, encontró el blanco más fácil e indefenso: Magdalena. Para soportar la creciente hostilidad de su hijo, Magdalena comenzó un pequeño ritual secreto. Cada atardecer, sin importar el hambre que tuviera, guardaba un pedacito de su dura tortilla.
Con la devoción de quien realiza un acto sagrado, salía al patio trasero y dejaba la modesta ofrenda sobre una piedra plana al borde de su propiedad, en dirección a la colina donde solía aparecer Trueno. Era un gesto de fe, una comunicación sin palabras, un regalo para el único ser que parecía verla, que parecía entender su soledad. Era su manera de decir gracias por estar ahí, una pequeña luz de conexión en su inmensa oscuridad. Durante varias semanas, la tortilla permaneció intacta, comida por las hormigas o resecada por el sol. Un día, Regino la descubrió. Con una risa cruel, se burló de ella. «¿Qué es esto? ¿Ahora les pones ofrendas a los animales? ¿De verdad que ya te estás volviendo loca, vieja?» Y con la punta de su bota aplastó el trozo de tortilla contra la tierra, moliendo con él la pequeña esperanza de Magdalena. Ella no dijo nada. Simplemente esperó a que él se fuera y, con el corazón encogido, recogió las migajas, sintiendo la humillación como una quemadura en el alma, pero decidida a no rendirse. A pesar de la crueldad de su hijo, Magdalena no desistió. Al día siguiente volvió a dejar su ofrenda, y a la mañana siguiente, al asomarse con el corazón en un puño, vio que la tortilla había desaparecido. No había huellas, no había rastro, solo la piedra vacía. Ella no necesitó ver al caballo para saber que había sido él. Una alegría inmensa, desproporcionada para un hecho tan pequeño, la inundó. Era su secreto, su pacto silencioso. Aquel misterioso caballo había aceptado su regalo, y en ese simple acto, Magdalena sintió que Dios mismo le estaba diciendo que no estaba sola, que su fe tenía un receptor. Un atardecer, la conexión se hizo aún más tangible. Trueno no estaba en la lejana colina, sino mucho más cerca, justo al otro lado de la cerca de alambre de púas que delimitaba la propiedad. Estaba tan cerca que Magdalena podía ver el vapor saliendo de sus fosas nasales en el aire fresco del anochecer. Sus miradas se encontraron a través de la distancia y el tiempo pareció detenerse. No fue la mirada de un animal curioso. Había en esos ojos oscuros y profundos una inteligencia, una calma y una comprensión que trascendían las barreras entre las especies. Fue un momento de comunión pura, un reconocimiento mutuo de dos almas solitarias en un mundo hostil. El narrador omnisciente nos permite entender lo que el noble animal percibía. Trueno no veía a una anciana frágil y desvalida. Sus ojos, que parecían contener la sabiduría de los siglos, veían más allá de la piel arrugada y el cuerpo encorvado. Veía un espíritu forjado en el fuego de la resiliencia y la fe, un alma cuya luz, aunque tenue y parpadeante por los golpes de la vida, se negaba tercamente a extinguirse. Y él, en su majestuosa existencia, sentía un impulso primordial, una misión sagrada que no podía explicar, pero que obedecía ciegamente: proteger esa pequeña pero indestructible llama de la oscuridad que amenazaba con devorarla. A partir de ese encuentro, la relación se profundizó. Magdalena ya no solo le dejaba comida, le hablaba, le contaba sobre su día, sobre el dolor en sus huesos, sobre sus recuerdos de tiempos más felices. Le confesaba sus miedos más profundos, el terror que sentía cada vez que Regino la miraba con odio, y el caballo escuchaba. Permanecía inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada, como si cada palabra tuviera un peso y un significado para él. Su presencia silenciosa y firme se convirtió en un bálsamo para el alma herida de Magdalena, un ancla en medio de la tormenta de su vida. Esta amistad insólita y secreta se transformó en el salvavidas de Magdalena. Era su único espacio de libertad, su santuario personal. Regino podía controlarle la comida, las palabras, los movimientos, pero no podía tocar ese vínculo invisible y poderoso que había tejido con el caballo guardián. Cada tarde, al compartir sus penas con Trueno, Magdalena sentía que descargaba una parte de su pesado fardo.
Era un pequeño acto de rebelión espiritual, una afirmación de que su espíritu, a pesar de todo, aún le pertenecía y que había encontrado un protector en la criatura más inesperada y noble. Mientras tanto, la situación de Regino iba de mal en peor. Perdió un trabajo temporal que había conseguido acarreando materiales de construcción, y la falta de dinero avivó las llamas de su resentimiento. Su desesperación crecía como una mala hierba, y con ella su crueldad. Ya no se conformaba con humillarla en privado. Ahora la insultaba frente a quien pasara por el camino, gritándole que era una carga inútil, un estorbo que le impedía rehacer su vida. Cada día, la soga de su amargura se apretaba más alrededor del cuello de ambos, en una espiral de miseria que parecía no tener fin. La salud de Magdalena comenzó a resentirse visiblemente. La mala alimentación y el estrés constante le provocaron una tos seca y persistente que la sacudía día y noche. Estaba más delgada, sus pómulos se marcaban afilados en su rostro y sus movimientos eran cada vez más lentos y dolorosos. La luz en sus ojos, aquella que Trueno veía y protegía, comenzaba a flaquear, amenazada por el agotamiento físico y la profunda desesperanza. Se sentía como una vela consumiéndose lentamente y temía que su llama se extinguiera antes de que llegara la paz que tanto anhelaba. Preocupado por los rumores que corrían por el pueblo, el padre Miguel, el párroco local, decidió hacerles una visita. Regino lo recibió en la puerta con una falsa sonrisa y una amabilidad empalagosa. «Padrecito, qué milagro. Pase, pase. Aquí estamos, luchando como siempre, pero bien, gracias a Dios». Ante la mirada inquisitiva del sacerdote, Regino puso una mano sobre el hombro de su madre y añadió: «Mi madre es fuerte como un roble, ¿verdad, mamá? Aquí la cuido como a una reina». La hipocresía de la escena era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Magdalena, sintiendo la mirada dura de Regino clavada en su nuca, no se atrevió a contradecirlo. El miedo a las represalias era más fuerte que cualquier deseo de ser rescatada. Con la voz temblorosa, apenas un hilo, asintió y dijo las palabras que su hijo esperaba. «Sí, padrecito, mi Regino me cuida muy bien, no me falta nada». El padre Miguel, un hombre de buen corazón pero poco carácter, se fue de allí con el alma inquieta, sintiendo que algo estaba terriblemente mal, pero sin las pruebas o el valor para intervenir. Su visita, en lugar de ayudar, solo demostró el fracaso de las instituciones humanas ante el mal que se esconde a puerta cerrada. Apenas la sotana del sacerdote desapareció por el camino, la máscara de Regino se desvaneció, revelando el rostro de un demonio. Agarró a Magdalena por el brazo con una fuerza brutal. «Así que te gusta andar de chismosa, ¿eh? Llorándole al cura para que venga a meter sus narices donde no lo llaman», siseó con la voz llena de veneno. «Pues para que aprendas a mantener la boca cerrada, hoy no vas a comer nada, ni un miserable frijol». Ese día, el hambre de Magdalena fue aún más dolorosa, sazonada con el amargo sabor de la esperanza frustrada y la certeza de su total desamparo. El castigo fue una tortura lenta. El estómago vacío le provocaba calambres y la debilidad la hacía sentir mareada. En la soledad de su cuarto, Magdalena luchaba contra la desesperación. Se aferraba a las cuentas de su rosario roto, rezando no por comida, sino por la fortaleza para no odiar a su hijo. Desde su ventana veía a Trueno en la colina. Lo veía erguido, poderoso, una imagen de fuerza y resistencia. Se imaginó que él tampoco había comido, que estaba ayunando con ella, compartiendo su penitencia. La idea, aunque fantasiosa, le dio un extraño consuelo y la fuerza para soportar las largas horas de aquel día cruel. La comunidad, aunque temerosa, comenzaba a inquietarse. Doña Elodia, la vecina de al lado, venciendo su miedo, se acercó a la cerca con un pedazo de pan envuelto en una servilleta.
«Ande, Magdalenita, coma algo», le susurró. Pero Regino, que parecía tener ojos en la espalda, salió de la casa como una furia. Le arrebató el pan de las manos a su madre y, mirando fijamente a la vecina, lo arrojó a un perro callejero que pasaba por ahí. «No necesitamos su caridad. Lárguese de aquí, vieja». «Metiche», gritó. La humillación pública selló la prisión de Magdalena, dejando claro que cualquier intento de ayuda sería castigado. En la mente retorcida de Regino, él era la víctima. No veía su propia crueldad, solo el juicio en los ojos de los demás. «Todos me miran, todos me condenan», pensaba mientras caminaba de un lado a otro. «Y ella, con sus rezos y su cara de santa, es la culpable. Se hace la mártir para que todos piensen que yo soy el malo». Su paranoia había llegado a un punto en que la piedad de su madre le parecía una forma de manipulación, su fe una actuación teatral para poner a todo el pueblo en su contra. Estaba atrapado en una telaraña de resentimiento que él mismo había tejido. Una noche, el cielo se abrió y una tormenta feroz azotó el pueblo. El viento aullaba como un animal herido y la lluvia golpeaba con furia el techo de lámina de la casita. Pronto, las goteras comenzaron a aparecer por todas partes, charcos de agua lodosa formándose en el suelo de tierra. Regino, indiferente, se encerró en su cuarto, dejando que su madre buscara refugio en un rincón, temblando de frío y de humedad, con la tos sacudiéndole el cuerpo frágil. La tormenta de afuera no era nada comparada con la que Magdalena sentía dentro de su corazón. Durante toda la noche de tormenta, mientras el mundo parecía deshacerse, Trueno no se movió de su puesto en la colina. No buscó el refugio de los árboles ni se acurrucó en ninguna hondonada. Permaneció de pie, inmóvil, recibiendo el embate del viento y la lluvia, con la cabeza erguida. Era una figura de una resistencia casi divina, un faro de estabilidad en medio del caos. Su lealtad a su vigilia era absoluta, una fuerza de la naturaleza que no podía ser disuadida por los elementos, porque su propósito era más grande que cualquier tempestad. Magdalena, acurrucada y tiritando, lo vio a través de la ventana empañada por la lluvia. La silueta del caballo, apenas visible a la luz de los relámpagos, le infundió una fuerza inesperada. «Si él puede aguantar la tormenta allá afuera solo, yo puedo aguantarla aquí adentro», pensó. En ese momento, su vínculo se trascendió. Ya no era solo una anciana y un caballo. Eran dos almas unidas en la resistencia, dos guardianes, cada uno en su propio puesto de batalla, dándose fuerza mutuamente a través de la distancia y la oscuridad. La supervivencia de ella dependía de la presencia de él. El encierro y el alcohol llevaron el tormento de Regino a nuevas profundidades. Dasein emborrachó con un aguardiente barato y su alma rota se derramó en un torrente de autocompasión y furia. Pasó horas alternando entre sollozos lastimeros por su vida arruinada y gritos desgarradores contra su madre. La culpó de todo, de la muerte de su padre, de su pobreza, de su fracaso con las mujeres, incluso de haberlo traído al mundo para sufrir. Magdalena escuchaba en silencio desde su rincón, cada palabra un nuevo golpe, mientras rezaba porque la borrachera lo venciera y le concediera unas pocas horas de paz. A la mañana siguiente, Regino despertó con una resaca brutal y un humor más negro que la noche de tormenta. El alcohol no había limpiado su dolor, solo lo había concentrado en un odio puro y volátil. El aire en la casita era irrespirable, cargado de una tensión eléctrica de la violencia que se había gritado la noche anterior. Era una bomba de tiempo a punto de estallar. Magdalena lo sintió en sus huesos. Sabía que ese día sería diferente, que la cuerda que los unía en esa danza macabra estaba a punto de romperse de la forma más terrible. Mientras Regino rumiaba su odio en el patio, un recuerdo fugaz y doloroso asaltó la mente de Magdalena. Se vio a sí misma, muchos años atrás,
con un pequeño Regino sentado en sus rodillas, sus manitas juntas, mientras ella le enseñaba con paciencia las palabras del ángel de la guarda. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares, ni de noche ni de día. La ternura de esa memoria, comparada con la bestia en que se había convertido su hijo, fue una puñalada en el corazón. ¿Cómo podía el mismo ser albergar tanta inocencia y tanta maldad? El día del inevitable desenlace comenzó con un silencio opresivo. El calor era sofocante y el aire quieto parecía contener la respiración a la espera de la tragedia. Regino no trabajaba, no hablaba, simplemente caminaba de un lado a otro del patio, como un coyote enjaulado, con los puños apretados y la mandíbula tensa. Sus ojos oscuros tenían un brillo febril, el de alguien que ha cruzado una frontera en su propia mente y ya no puede encontrar el camino de regreso. Magdalena, desde adentro de la casa, lo observaba con un terror creciente. Una única idea, irracional y monstruosa, se había apoderado de la mente de Regino. Se había convencido de que su madre era la causa de todas sus desgracias. Una especie de maldición viviente. Mientras ella esté aquí, respirando mi mismo aire, yo seguiré clavado en este infierno. Se repetía una y otra vez en su cabeza. Es ella, su santurronería, su vejez, su misma existencia es lo que me tiene amarrado a este fracaso. La idea echó raíces en su mente envenenada, creciendo hasta convertirse en una certeza absoluta y aterradora. La chispa que encendió el fuego fue algo trivial, como suele suceder en las grandes tragedias. Intentaba arreglar una vieja herramienta de labranza y el metal oxidado se le resbaló, haciéndole un corte profundo en la mano. La vista de su propia sangre, mezclada con la frustración de su torpeza, fue el detonante final. Dejó escapar un rugido de pura rabia, una rabia que no era por el corte, sino por toda su vida rota. Arrojó la herramienta con violencia y se dirigió a la casa, caminando con la determinación de quien va a ejecutar una sentencia. Entró a la casa de una patada. Magdalena estaba sentada en una silla, rezando en voz baja con su rosario, su único consuelo. Para Regino, en su estado de locura, esa imagen de devoción fue la máxima provocación. La piedad de su madre, que alguna vez le inspiró respeto, ahora le parecía una burla, una acusación silenciosa y farisaica. La visión de su fe fue lo que desató la bestia que llevaba dentro, la que había estado alimentando con amargura durante años. La paciencia del diablo, como dicen, tiene un límite. «¡Ya deja de rezar!», le gritó con la voz distorsionada por la furia. «Tus estúpidos rezos no sirven para nada. ¿No ves que solo nos han traído más miseria y desgracia?». Antes de que ella pudiera reaccionar, se abalanzó y le arrancó el rosario de las manos con un tirón violento. Con un gesto de desprecio absoluto, lo arrojó contra la pared de adobe. Las cuentas de madera, pulidas por décadas de oraciones, se esparcieron por el suelo como semillas secas, y el pequeño crucifijo se partió en dos. El sonido del rosario al romperse fue más estruendoso para Magdalena que cualquier grito. Ese objeto era su conexión con Dios, el legado de su propia madre, el ancla de su espíritu. Verlo profanado y destruido por su propio hijo fue una violación más profunda que cualquier golpe físico. Un pequeño gemido de dolor, un sonido animal y quebrado, escapó de sus labios sin que pudiera evitarlo. Era el sonido de algo que se rompía dentro de ella, algo que quizás nunca podría repararse. El lamento de su madre, en lugar de provocarle un ápice de compasión, solo sirvió para echarle más leña al fuego de su ira. En su mente enferma, interpretó su dolor como una manipulación más, una actuación para hacerlo sentir culpable. «Ahora vas a llorar, hipócrita», le gritó, acercándose a ella con los ojos inyectados en sangre.
Había cruzado el punto de no retorno. Ya no había un hijo y una madre en esa habitación. Solo había una víctima y un verdugo a punto de consumar su acto final de destrucción. Mientras la oscuridad se apoderaba de la pequeña casa en la colina, Trueno sintió el cambio. El caballo, que hasta ese momento había mantenido su calma vigilante, de repente se puso nervioso. Pateó el suelo con su pezuña delantera, levantando nubes de polvo. Sus fosas nasales se dilataron y un resoplido de alarma escapó de su pecho. No necesitaba ver lo que pasaba para saberlo. Sentía la oleada de maldad pura, la vibración de un alma en peligro mortal. Su calma se transformó en una tensión poderosa, la de un guerrero que espera la señal para lanzarse a la batalla. La mente de Regino era un torbellino caótico. Fragmentos de su vida pasaban a toda velocidad. El rostro burlón de su esposa, las manos inertes de su padre, los rostros de los hombres que se reían de él en la cantina, las cosechas perdidas, las deudas impagables. Y en el centro de ese huracán de fracasos, la imagen de su madre, rezando, siempre rezando, como un recordatorio constante de la vida simple que él había despreciado y que ahora lo tenía prisionero. Tenía que borrarla, que silenciarla para siempre, para poder silenciar el grito de su propia conciencia. Magdalena bajó la vista hacia las cuentas de su rosario esparcidas por el suelo. Cada una de ellas representaba una oración, una súplica, una esperanza. Verlas así, rotas y sin valor, fue un símbolo devastador de su propia vida. Por primera vez en muchos años, la fortaleza que la había sostenido comenzó a agrietarse. La esperanza, esa luz terca que se había negado a morir, empezó a parpadear peligrosamente, amenazando con dejarla en una oscuridad total y definitiva. ¿Y si Dios, después de todo, también la había abandonado? Los pensamientos de Regino se volvieron explícitamente violentos. Ya no era solo rabia, era un plan frío y cruel que se formaba en su mente. Tengo que acabar con esto, se dijo a sí mismo. Tengo que sacarla de mi vida. Si no lo hago, su presencia me consumirá hasta que no quede nada de mí. La idea de atarla al árbol, de dejarla a la intemperie, no surgió como un castigo, sino como una solución final, una forma de borrar el problema de raíz, de arrancar la espina que, según él, le impedía vivir. El ambiente previo al estallido final era casi litúrgico en su solemnidad. La escena estaba preparada para el gatillo, para el momento en que la comida, el símbolo de la vida que él le negaba, se convirtiera en el catalizador de la explosión. Magdalena, temblando, se levantó para recoger los frijoles que él había arrojado antes, sin saber que ese simple acto de supervivencia sería la ofensa final para un hombre que ya había decidido no permitirle sobrevivir más. La tensión era una cuerda de violín a punto de romperse. Fuerzas invisibles parecían arremolinarse dentro de la humilde casita de adobe. No era solo un drama familiar, era una batalla espiritual que se libraba en un rincón olvidado del mundo. La oscuridad del resentimiento humano, del dolor no sanado y del odio, estaba a punto de chocar frontalmente con una luz enviada para proteger a los más indefensos. El cielo, que había sido testigo silencioso de tanto sufrimiento, se preparaba para intervenir de la forma más espectacular e inesperada, demostrando que sus ángeles no siempre tienen alas. Todos hemos enfrentado momentos en que sentimos que la maldad o la desesperación están a punto de ganar la batalla. Si tú crees que siempre, sin importar qué tan densa sea la oscuridad, existe una luz de esperanza capaz de vencerla, escribe la palabra fe en los comentarios como una declaración de tu confianza en el poder del bien. El punto de quiebre llegó de la forma más mundana y por ello más trágica. Magdalena, con el cuerpo temblando por una mezcla de debilidad y miedo,
Se acercó a la mesa para tomar el plato con los frijoles fríos que su hijo había dejado. Era su única comida del día, pero sus manos, traicionadas por la edad y el terror, no le respondieron. El plato de metal se le resbaló de los dedos y cayó al suelo de tierra con un ruido sordo y patético. Los pocos frijoles, su sustento, se esparcieron por el polvo, mezclándose con la suciedad. Fue un simple accidente, un pequeño desastre doméstico, pero en la atmósfera cargada de la casa fue la chispa que encendió la pólvora. Regino, que la observaba desde el umbral de la puerta, no reaccionó con ira. Lo que salió de él fue algo mucho más primario y aterrador. Un rugido salvaje, gutural, el sonido de una bestia que finalmente rompe su jaula. Para él, ese plato en el suelo no fue un accidente, fue la encarnación de todo lo que odiaba. El desperdicio, la inutilidad, el último acto de desafío de una mujer que, en su mente, solo servía para estorbar. Inútil, bramó, y la palabra resonó contra las paredes de adobe. Eres una completa inútil, ni para sostener un plato sirves. Su rostro se había transformado en una máscara de odio puro. En un instante se abalanzó sobre ella. La agarró del brazo con una fuerza que desmentía su aspecto descuidado. Sus dedos se clavaron en la piel frágil de Magdalena como garras de acero. Ella era tan liviana, tan quebradiza, que la levantó de la silla sin ningún esfuerzo, como si fuera una muñeca de trapo. Ahora vas a aprender por las malas lo que les pasa a los que desperdician la comida que a mí tanto me cuesta ganar con el sudor de mi frente, siseó, con la voz convertida en un gruñido bajo y amenazador. Ya no había rastro de humanidad en sus ojos, solo un vacío oscuro y violento. Comenzó a arrastrarla por el suelo. El horror de ese momento fue absoluto. Los pies descalzos de Magdalena se raspaban contra la tierra áspera y las pequeñas piedras del piso. No gritó, no pudo. El terror le había robado el aire y la voz, dejándola solo con un jadeo ahogado. Para ella, el mundo se convirtió en un borrón de pánico y dolor, el suelo de su propia casa pasando a toda velocidad ante sus ojos, mientras su hijo, su propia carne y sangre, la arrastraba como a un animal hacia un destino que no se atrevía a imaginar. El amor de madre se enfrentaba a la más brutal de las traiciones. La arrastró fuera de la casa, sacándola del refugio de la sombra, y lanzándola a la crueldad del sol del mediodía. La luz cegadora la desorientó por un segundo, aumentando su terror. Con una determinación implacable, Regino la llevó hacia el centro del patio, donde se erguía un viejo y retorcido árbol de mezquite. Sus ramas secas se extendían hacia el cielo azul como los dedos esqueléticos de un monstruo, proyectando una sombra ominosa sobre el suelo. Era un altar pagano, el lugar que él había elegido para consumar su acto final de dominación y crueldad. Iba a ofrecer a su propia madre en sacrificio a sus demonios. Con un último empujón, lleno de desprecio, la arrojó al suelo, justo al pie del árbol. Magdalena cayó como un saco de huesos, y el impacto le robó el poco aire que le quedaba en los pulmones. Se quedó ahí, hecha un ovillo en el polvo, levantando la vista hacia su hijo con una última y silenciosa súplica en los ojos. Pero el hombre que la miraba ya no era su hijo, era un extraño, un verdugo con el rostro endurecido por el odio. De su cinturón, Regino sacó un trozo de soga vieja y áspera, y la intención en su mirada heló la sangre de Magdalena. El plan era diabólico en su simpleza. Iba a amarrarla al tronco del mezquite, a dejarla ahí, a la intemperie, expuesta al sol abrasador, a la sed, a los animales de la noche. Era la humillación definitiva, una tortura diseñada para quebrar no solo su cuerpo, sino lo que quedaba de su espíritu. Levantó la mano, no solo para atarla, sino para golpearla primero, para sellar su victoria con un acto de violencia física.
Te voy a enseñar a respetarme de una vez por todas, siseó, cada palabra un escupitajo de veneno acumulado durante años de fracaso y resentimiento. En ese instante, Magdalena sintió el peso de una desesperación absoluta. Estaba en el suelo, indefensa, a merced del monstruo en que se había convertido el niño que había acunado en sus brazos. Toda esperanza humana se había extinguido. Sabía que nadie vendría a ayudarla. Los vecinos estaban demasiado asustados, el pueblo demasiado lejos, el mundo demasiado indiferente. En la inmensidad de 1900, aquel patio polvoriento, bajo un cielo silencioso y un sol implacable, se sintió completamente sola. Era su fin, o eso creía ella, hasta que recordó que aún le quedaba un último aliado. Y en ese momento supremo de terror, mientras la mano de Regino comenzaba a descender para golpearla, Magdalena no gritó pidiendo ayuda a los hombres. Sabía que sería inútil. En un acto de fe pura y final, cerró los ojos con fuerza, bloqueando la imagen espantosa de su hijo. Se desconectó del horror del mundo exterior y viajó hacia adentro, hacia el último santuario que le quedaba, el rincón de su alma donde su conexión con Dios todavía ardía, aunque fuera como una brasa moribunda bajo las cenizas de su sufrimiento. Era su última oportunidad. No fue una oración larga ni elaborada, fue un grito del alma, una sola frase cargada con la fuerza de toda una vida de devoción y sufrimiento, susurrada con el último aliento que le quedaba. «Dios mío, ten piedad de mí», exclamó en su mente. «Envíame un... guardián, ahora, señor». No fue un ruego, fue una demanda, la exigencia de una hija desesperada a su padre. El último acto de fe de quien lo ha apostado todo a una sola carta. La prueba definitiva de si el cielo realmente escuchaba el clamor de los desamparados en la tierra. Antes de que el golpe de Regino pudiera conectar, antes incluso de que su mano recorriera la mitad del trayecto, un sonido sobrenatural partió el aire. Fue un relincho, pero no como ningún otro que se hubiera escuchado en 1900. Aquel pueblo. Fue un estruendo poderoso, atronador y lleno de una furia justiciera, un clarín de guerra celestial que pareció hacer vibrar el suelo y sacudir las hojas del mezquite. El sonido no era de este mundo, era una orden, una interrupción divina que detuvo el tiempo y la maldad en seco, un basta pronunciado por una garganta no humana. Regino se quedó congelado, con el brazo levantado y la expresión de odio en su rostro, reemplazada por una de absoluto desconcierto. Giró la cabeza, bruscamente hacia el origen del sonido, y lo que vio lo dejó sin aliento. Trueno estaba allí, no en la lejana colina, sino en su propio patio, a escasos metros de él, como si hubiera sido teletransportado por una fuerza invisible. Estaba parado junto a la entrada, bloqueando la única salida, con una presencia que llenaba todo el espacio. El guardián silencioso había abandonado su puesto de vigilancia y había descendido al campo de batalla. La apariencia del caballo era aterradora y majestuosa. Parecía haber crecido en tamaño, sus músculos tensos como cuerdas de acero bajo su pelaje oscuro, que brillaba con una intensidad extraña bajo el sol. El polvo del patio se arremolinaba a sus pies y de sus hollares salía vapor, como si un fuego interior lo estuviera consumiendo. Pero lo más impactante eran sus ojos. Ya no eran los ojos tranquilos de un animal, ardían con una inteligencia furiosa, con la luz de un juicio antiguo e inapelable. En ese momento, Regino no vio un caballo, vio un ángel vengador. Con un segundo relincho, aún más potente que el primero, Trueno cargó. No fue la embestida ciega de una bestia asustada, sino un movimiento calculado, preciso y devastador. No usó sus pezuñas para patear, ni sus dientes para morder.
Con la inteligencia de un estratega, se lanzó hacia adelante y con una fuerza imparable usó su ancho y poderoso pecho para golpear a Regino, interponiéndose físicamente entre el agresor y su víctima. Fue un acto de protección deliberado, una barrera viviente de músculo y hueso enviada por el cielo. El impacto fue brutal. Regino salió despedido hacia atrás como un muñeco de trapo, aterrizando con un golpe sordo en el polvo a varios metros de distancia. La soga se le escapó de la mano y el aire fue expulsado de sus pulmones en un quejido. Pero el golpe físico no fue nada comparado con el shock mental. Tirado en el suelo, aturdido y adolorido, miraba con incredulidad a la criatura que lo había derribado. Su mente, tan llena de odio un segundo, ahora estaba completamente vacía, incapaz de procesar la irrealidad de lo que acababa de suceder. Pero la misión de Trueno no era la venganza, sino el rescate. Tras neutralizar la amenaza, no persiguió a Regino. En cambio, giró su imponente cuerpo para proteger por completo a Magdalena, parándose sobre ella como una muralla viviente, un escudo sagrado que la separaba del mal. Con una delicadeza que contrastaba increíblemente con la violencia del momento anterior, bajó su gran cabeza y la rozó suavemente con su hocico. Fue un gesto de consuelo, de ternura, un mensaje silencioso que decía: «Estoy aquí, ya estás a salvo». La imagen final de la escena era un cuadro de poder y redención divina. El majestuoso caballo marrón, de pie, vigilante, protegiendo a la anciana frágil y sollozante que yacía en el suelo. A unos metros, el agresor, el hijo cruel, estaba tirado en el polvo, desarmado, vencido no por un hombre, sino por una fuerza que no podía comprender. El silencio que siguió al caos fue más profundo que cualquier grito, roto únicamente por los sollozos de Magdalena, que ya no eran de miedo, sino de un alivio y una gratitud tan inmensos que parecían que le iban a romper el corazón. El milagro se había consumado. El cielo había respondido. Tirado en el suelo, Regino no solo sentía el dolor físico del golpe, sentía el colapso de todo su ser. Al levantar la vista, vio al caballo protegiendo a su madre y por primera vez sus ojos se abrieron de verdad. No vio a un simple animal. Vio una autoridad, un poder incomprensible, un juez silencioso cuya presencia era un veredicto. La coraza de odio que había construido a su alrededor durante años se hizo añicos en un instante. El resentimiento se evaporó, dejando en su lugar un sentimiento que no había experimentado desde que era niño. Un miedo primordial, irreverencial, ante algo mucho más grande que él, algo sagrado y terrible. Fue en ese preciso instante que el hombre se rompió. La presa de amargura que contenía su alma reventó, y todo el veneno acumulado se convirtió en un torrente de dolor y arrepentimiento. Dejó de ser el verdugo para convertirse de nuevo en lo que era en el fondo, un hombre miserable y quebrado, confrontado de repente con la monstruosidad de sus propios actos. Comenzó a sollozar. No fue un llanto de autocompasión, sino un llanto profundo, desgarrador, convulsiones que sacudían todo su cuerpo como si su alma estuviera siendo purgada a la fuerza. Era el sonido de un espíritu ahogándose en su propia culpa. Sin que nadie se lo ordenara, se puso de rodillas. Sus piernas simplemente se negaron a sostener el peso abrumador de su pecado. Aún incapaz de mirar a su madre, a quien sentía que había perdido el derecho de dirigirse, fijó su mirada en el caballo. En ese momento, Trueno no era un animal para él, era el mensajero, el intermediario de la fuerza divina que lo había detenido. Y fue a él a quien le suplicó. «Perdóname», susurró con la voz rota, las palabras ahogadas por las lágrimas. «Por favor, perdóname». No estaba pidiendo perdón a una bestia, estaba confesando su negrura ante el ángel que había venido a detenerlo. El caballo no se movió.
No retrocedió ni mostró agresividad. Simplemente permaneció ahí, imponente, observando a Regino con esos ojos oscuros y profundos que parecían leer cada rincón de su alma podrida. La quietud de Trueno fue un juicio más poderoso que cualquier castigo. Su silencio era un espejo que obligaba a Regino a enfrentarse con el reflejo del monstruo en que se había convertido, sin excusas, sin justificaciones, sin nadie más a quien culpar. En esa quietud, Regino comprendió la verdadera dimensión de su maldad y supo que su vida, tal como la conocía, había terminado para siempre. El estruendo de los relinchos y los gritos finalmente logró lo que los murmullos y la lástima nunca pudieron: romper el hechizo de miedo que paralizaba al pueblo. Las puertas de las casas cercanas se abrieron con cautela. Doña Elodia, con el corazón en la garganta, fue la primera en armarse de valor y su ejemplo animó a otros. Un pequeño grupo de vecinos avanzó con lentitud y temor hacia el patio de Magdalena sin saber qué encontrarían, pero sintiendo que ya no podían seguir siendo cómplices con su silencio. El milagro no solo había salvado a Magdalena, también estaba a punto de despertar a toda una comunidad. Llegaron para presenciar una escena que contarían a sus nietos. Un cuadro surrealista y sagrado: Magdalena en el suelo, siendo tiernamente resguardada por el majestuoso caballo marrón, y a unos metros, el temido Regino, de rodillas, llorando desconsoladamente como un niño perdido. La visión era tan poderosa, tan evidentemente milagrosa, que nadie se atrevió a hablar. Comprendieron al instante que no estaban presenciando una simple riña familiar, sino un evento divino, una intervención del cielo en la tierra. En ese momento, el miedo se transformó en asombro, y el patio de Magdalena se convirtió en tierra santa. Sin dudarlo un segundo más, doña Elodia y otra mujer corrieron hacia Magdalena. Su miedo a Regino se había disuelto por completo, reemplazado por un instinto protector y una profunda vergüenza por su inacción pasada. Con una ternura infinita, ayudaron a la anciana a ponerse de pie, la envolvieron en un rebozo para cubrir su fragilidad y le susurraron palabras de consuelo al oído. «Ya pasó, Magdalenita, ya estamos aquí, no estás sola». La comunidad, finalmente, estaba haciendo lo correcto. Estaba despertando de su larga pesadilla de indiferencia y cobardía. Mientras las mujeres atendían a Magdalena, dos de los hombres más respetados del pueblo se acercaron a Regino. No lo tocaron con violencia, sino con una autoridad moral que nunca antes se habían atrevido a mostrarle. «Se acabó, Regino», dijo uno de ellos, su voz tranquila pero inquebrantable como una roca. «Ya le has hecho suficiente daño a tu santa madre. Se acabó». Regino no opuso resistencia alguna, ni siquiera levantó la vista. Se dejó guiar completamente sumiso, porque su espíritu de lucha había sido aniquilado y su infierno personal, el de la vergüenza pública, apenas comenzaba. Magdalena fue llevada a casa de doña Elodia, donde por primera vez en años un círculo de mujeres la bañó, curó sus rasguños, le dio una sopa caliente y la acostó en una cama limpia. La noticia del milagro del caballo guardián se esparció por el pueblo más rápido que el fuego en pasto seco. El padre Miguel llegó corriendo, con el rostro pálido por la vergüenza de su propia pasividad, pero con los ojos brillantes de asombro. Reunió a la gente frente a la pequeña iglesia y con la voz quebrada por la emoción, dirigió un rosario para dar gracias a Dios por su misteriosa y poderosa misericordia. A Regino lo llevaron a la pequeña oficina municipal, donde la única autoridad era un hombre simple que no sabía cómo aplicar la ley a un milagro. Fue el padre Miguel quien guió el proceso. «Este hombre no necesita una cárcel», dijo a la comunidad reunida. «Necesita penitencia. Su castigo no será el encierro, sino el servicio.
debe pagar su deuda a Dios y a su madre trabajando para cada uno de ustedes a quienes su miedo ofendió. La decisión fue unánime. Regino enfrentaría una justicia más dura que la legal, la justicia de la redención. Días después, cuando Magdalena estuvo más fuerte y su alma más serena, se arregló el encuentro. En la sala de la casa de doña Elodia, rodeada del amor y la protección de sus vecinos, esperó a su hijo. Regino entró escoltado, con la cabeza gacha y los hombros hundidos. Se detuvo frente a ella, incapaz de mirarla a los ojos. El silencio era denso. Finalmente, con un esfuerzo sobrehumano, las palabras salieron de su boca como un susurro roto. «Madre, perdóname». Era la primera vez que la llamaba madre con respeto en más de una década. Todos en la habitación contuvieron el aliento, esperando una reprimenda, un reproche. Pero Magdalena, encarnando la gracia divina que la había salvado, hizo lo impensable. Extendió su mano temblorosa y en lugar de golpearlo, la posó suavemente sobre su cabeza inclinada, en un gesto de bendición. «Yo te perdono, hijo mío», dijo con una voz clara, llena de una paz sobrenatural. «El perdón de Dios es infinito y el de tu madre también. Pero ahora tienes que ganarte tu propio perdón, y eso solo lo lograrás sirviendo a la gente a la que heriste con tu maldad». Un año después, el pueblo de San Felipe de las Almas era otro. Magdalena vivía sus últimos años en una paz que nunca había conocido, en un pequeño cuarto que la comunidad le construyó junto a la casa de doña Elodia. Pasaba sus días rodeada del cariño de sus vecinos, contando historias a los niños del pueblo y rezando, ya no con angustia, sino con gratitud. Regino, por su parte, era la sombra silenciosa y trabajadora del pueblo. Se le veía reparando techos, acarreando agua para los ancianos, trabajando la tierra sin pedir nada a cambio. Su penitencia era su salvación, un largo y arduo camino hacia la sanación. Trueno, el noble instrumento del milagro, se convirtió en una leyenda viva. Jamás fue capturado ni domesticado. Siguió apareciendo en su colina, vigilando el pueblo, un recordatorio perpetuo del poder de la fe y de la intervención divina. La gente del pueblo le dejaba cubetas con agua fresca y la mejor alfalfa en la base de la colina, no como un pago, sino como una ofrenda sagrada al caballo guardián de Santa Magdalena, el ángel de 4 patas que les devolvió el alma. Como símbolo final y duradero de aquel día, los habitantes del pueblo, con Regino trabajando más duro que nadie, construyeron una pequeña capilla de adobe junto al viejo mezquite. En su interior no había estatuas de santos lujosos, solo un mural sencillo, pintado por un artista local, que representaba la escena milagrosa, una anciana protegida por un imponente caballo marrón, mientras una figura oscura se arrodillaba en el polvo. La capilla se convirtió en un faro de esperanza, un testimonio de que incluso en la oscuridad más profunda, la fe inquebrantable siempre encontrará una manera de hacer que el cielo responda.